En el día de hoy vamos a charlar con la doctora Sol de Franco, que es abogada especializada en psicopatía y en acompañamiento de personas afectadas por psicópatas. Vamos a hablar del caso de momento de Paloma y Josué desde otra perspectiva, quizás un poco diferente a lo que venimos acostumbrando en los medios y también aquí en YouTube. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Sol? Hola Axel, muy bien, ¿y tú? Bueno, encantada de tenerte aquí en el canal y hacerte, bueno, algunas cuestiones sobre este caso, ¿no? Eh, ¿A ti te llamó especialmente la atención, o sea, este caso con respecto a otros? Sí, totalmente. Tú sabes que cuando yo estoy en Uruguay, muy cerquita de Argentina, donde se desarrolla este caso, y Claro. cuando vi las primeras declaraciones del padre de Paloma, realmente quedé estupefacta porque me recordó algunos casos o situaciones similares en los cuales tú veías a una persona que estaba hablando con un desapego emocional muy llamativo, dada la gravedad de las circunstancias que estaba atravesando, que era la muerte de su hija. Claro, ¿tú crees que hay una ausencia de tristeza o culpa incluso en la muerte de su hija por parte de los padres, en este caso de Omar Gallardo, ¿no? Sí, puntualmente en el caso del padre y de la madre, tú sabes que es una situación más compleja porque como ella no se expone tanto en las cámaras y cuando lo hace llorando, puede generar un poco de confusión. Pero si tú ves incluso con la madre de esta niña videos anteriores, cuando ella hablaba como pastora, Sí. o sea, la actitud que tenía tampoco era una actitud pasiva o sumisa, sino una actitud bastante llamativa, por decirlo de algún modo. Y del padre sí, sin duda, es una persona que, si bien todos expresamos la tristeza, la angustia de distintas formas, ¿no? Hay universalmente una serie de parámetros que todos compartimos, Ya. incluso desde lo gestual, y este hombre no lo tiene, hasta por esa forma de plantearse hacer, ejemplo, en el medio del velatorio de su hija, una recorrida por la funeraria a las risas, como tú ayer compartiste ese video en tu canal, que realmente es bochornoso, da vergüenza ajena, ¿no? Y que eso habla de una persona que está reflejando en el exterior algo que en el interior no siente. Claro, es que es tremendo porque ese vídeo salía a las pocas horas de que falleciese su hija, ¿no? Estaba como en una sala del velatorio grabando un vídeo para redes sociales, ¿no? O sea, como si fuese un influencer, en este caso, y mostrando algunas partes de la misma y diciendo, bueno, es que aquí hay una cocina, aquí hay esto, aquí se va a sentar esta persona. Y bueno, ya lo que dice al inicio de riéndose y demás es flipante, ¿no? Exactamente. Es que eso creo que es lo que más choca, ¿no? Que la conducta de este señor no es acorde o mínimamente adecuada a lo que es la gravedad de las circunstancias. Como tú decís, ahí incluso si tú ves al final del video que compartiste ayer, la señora que oficiaba de guía, la empleada de la funeraria, ¿no? En un momento le dice, bueno, vamos a continuar con el papeleo. O sea que yo deduzco que aún todavía no se había cerrado todo el papeleo previo que se debe realizar en las empresas de pompas fúnebres este, a lo que es el velatorio, como le llamamos acá, y el sepelio. Y sin embargo, antes de eso, o sea que era muy fresquito, muy reciente el tema del hallazgo de la hija en las condiciones en que lo fue, este tipo se reía y estaba realmente como en una fiesta, más que en una situación trágica. Claro, Y es eso es una que alarma. en verdad, ahora que lo dices, yo esto lo comenté en muchas ocasiones que a mí me parecía que realmente no guardaba como esa tristeza que llegamos a ver en otros padres de víctimas. Él dice que, bueno, aún no era tiempo de llorar, que realmente lo que quería es que se encontrasen a los asesinos y demás, pero creo que las actitudes reflejan como otra cosa diferente, ¿no? Como que él
y la religión están por encima incluso de lo que es la muerte de su hija. Totalmente, coincido contigo. Si tú ves, y ahí entramos a un rasgo tipificante o característico de la psicopatía, tenés a una persona que esto, lo aclaro, no es un juicio de valor, sino una observación de una conducta. Y ves a una persona absolutamente ególatra. Todo es autorreferencial, todo gira en torno a él. ¿Sí? Incluso hay una parte, Axel, que a mí me llamó mucho la atención cuando, creo que fue el domingo anterior, el pasado no, el anterior, que hace ese programa que se llama Proyecto Arpazo, creo que es. Sí. Eh, Él, bueno, se las agarra con los periodistas, con los youtubers, y en un momento dice, tengan presente que quien se mete conmigo también se está metiendo con Dios. Y Dios es el que da la vida y Dios es el que la quita. O sea, tú ahí ves que se está emparejando al nivel máximo, ¿no? Que es nada menos que con Dios. Eso te habla de un ego que Claro, se no es un compara con ego Dios. mal, se compara con Dios. Y eso es muy característico, muy propio de personalidades psicopáticas. Claro, incluso dice que él y su esposa trabajan para Dios. Claro, sí, obviamente. Lo de la esposa, yo era lo que te comentaba, no lo tengo tan claro al tema porque si bien al principio daba más un aspecto de sumisión, de que el que llevaba la voz cantante era este hombre, después cuando empezaron a aparecer videos antiguos, eh, también es bastante sorprendente la frialdad incluso que ella tiene cuando la niña en uno de esos encuentros religiosos está paradita ahí y ves que se seca las lágrimas porque claramente no quiere estar ahí en ese lugar. Cero Claro, empatía. en verdad en cuanto a la madre, yo llegué a leer a algunas personas que decían que la madre en algunas entrevistas lloraba pero sin lágrimas en muchas ocasiones. Sí, sí, es posible. Yo esa observación tan fina que tú hiciste no la, no la observé, pero sin duda son dos personas que se complementan muy bien y que tienen fines comunes. Y creo que esos fines que son lo que tú manifestás, el tema de realzar la religión, eh, justifican cualquier medio. Y Ujú. no estoy diciendo con esto que eh, sean los que mataron a los chicos, nada por el estilo, pero sí claramente que la conducta, sobre todo de este señor, no es una conducta normal. ¿Y a qué me refiero con esto? Que es una conducta típica. Ajá, porque realmente hacer una entrevista en el velorio por la muerte de tu hija, bueno, no solo una, sino varias, a ver, yo no la había visto nunca, la verdad, pero incluso cuando te adentras a la entrevista vemos que el señor está ofreciéndoles pizza a los periodistas, riéndose. A ver, o sea, creo que es como un inciso de qué está pasando aquí, ¿no? Exacto. Sí, es una bandera roja, porque como tú bien dices, a mí cuando yo vi eso también me chocó tanto y digo, qué horror pensar que la hija está recientemente fallecida en un cajón, siendo que tenía una vida por delante, y este sujeto está a risa plena en un contexto en que tú veías que el periodista le estaba preguntando, si mal no recuerdo, cuando se produce el incidente de la pizza, si él estaba realmente convencido de que le habían abusado a la hija. O sea, no es una reacción coherente con la situación. Sí, porque en verdad de todos los dichos que hizo Omar Gallardo, bueno, a mí ese me sorprendió mucho, o sea, que decía que prefería que su hija estuviese muerta a que estuviese viva y violada, por ejemplo. Sí. Él realmente creía que todo lo que estaba haciendo y diciendo estaba bien. Mira, cuando son personalidades, si me permites, quiero aclarar alguna cosa. Cuando hablamos de psicopatía, tenemos dos formas de hacerlo. En sentido amplio, ¿sí? La psicopatía es
algo así como una patología de la mente. Pero no es el caso, no es la excepción, perdón, que nosotros utilizamos a los efectos de esta entrevista, ¿sí? Cuando hablamos de psicopatía aquí lo estamos haciendo en un sentido más restringido, más estricto, y estamos refiriendo a una personalidad, a un modo de ser y de vivir, de estar en el mundo, ¿sí? Que es atípica. ¿Y atípica qué significa, Axel? Significa que de 100 personas, ¿sí? Hay distintas estadísticas, pero la estadística promedio indica que de 100 personas, 97 son personas que tienen conductas corrientes, comunes, adaptadas socialmente, y te encuentras con un 3%, ¿sí? Que presenta una serie de rasgos Ujú. que permiten catalogarlo, ¿sí? Como una personalidad psicopática, ¿sí? Y creo que en este caso, de la observación de las conductas de este señor, ¿sí? Estamos dentro de ese 3%. Y ese 3% respecto, y con criterios estadísticos, respecto del el 97% restante, es una persona o una personalidad, ¿sí? Atípica. Ok. Importante también decir, si me lo permites, que cuando hablamos de psicopatía, no estamos refiriendo a una persona que está alienada mentalmente. No estamos hablando de un loco que sintió una voz, que Dios lo llamaba por teléfono y hablaba y le indicaba tienes que salir y hacer tal y tal misión. No, eso no. Porque en ese caso tú estarías frente a una persona con una patología mental y eventualmente, de comprobarse, inimputable, o sea, no responsable penalmente. Claro, o sea, si realmente todas estas cosas que dice la gente de está loco No, y demás, no se no. podría decir, y más que nada también sería porque si realmente fuese culpable de algo que no se sabe, no podría ser imputable por el delito. Exactamente, porque yo a veces comprendo que las personas no saben y por eso es muy importante, yo te agradezco esta oportunidad de hablar de psicopatía en tu Claro, canal, porque sucede eso, que generalmente se usa el término, ¿no? Locura o inestable sí, mentalmente de una forma muy, muy amplia, muy generosa, ¿no? Pero aquí, ¿qué es lo que uno observa? ¿Sí? Debidamente preparado, que estamos frente a una persona que sabe lo que está haciendo. No estamos frente a una persona que está delirando. Y te digo por qué. Porque si tú observas todo el contexto de la situación, mucho más allá del crimen, sino lo que es la vinculación de él con los medios, el control que él ejerce sobre su esposa, ¿no? Si tú has visto entrevistas de él en el marco del proyecto Arpazo, que es el programa que tienen los domingos, él le hace así con la mano a la mujer cuando habla, en reiteradas ocasiones, como diciendo, hasta aquí puedes hablar, y a momentos dice, no, tomo yo la palabra. O sea, ves una cantidad de rasgos, como se le llaman, psicopáticos, como lo son el control, ¿sí? Y el control de las situaciones lo que implica es que la persona está en control de sí misma. sí. Porque aquí te enfrentas tú a uno de los mitos más grandes que hay en relación a la psicopatía, que es que los psicópatas son impulsivos. Grave error. El psicópata nunca es un ser impulsivo, es un ser frío, inmutable, imperturbable, que todo lo que ejecuta y todo lo hace en pos de la consecución de un fin que es importante para él. No sé si me explico. Sí, sí. O sea, y tú, en cuanto a este caso y lo que tú has visto, por lo que me estás contando, piensas que esta persona sí que tiene supuestamente una personalidad psicopática. Sí, sí. Yo, obviamente que por eso estoy aquí, lo creo y quiero también decir que tengo formación de, este,
por la escuela argentina, hay distintas escuelas, yo me formé en la escuela argentina, en la detección de psicopatía. Y cuando uno trabaja en la detección de psicopatía, lo que observa son las conductas del sujeto, pero sin la posibilidad de realizar un juicio de valor. Yo por eso no digo ni que es ni bueno ni que es malo. Sí te puedo decir, es atípica o anormal la conducta de este señor, porque está riéndose en el sepelio de su hija, ofreciendo pizza, controlando a los periodistas, amenazando a las personas de la prensa, que todo eso sí se ha visto, eso sí está probado. Normal no es frecuente en Claro, los a casos. mí me llamaba muchísimo la atención una de las entrevistas que creo incluso que estaba en plató de Ezequiel Vázquez, que era el perito Ah, de la defensa, y ahí estaba como imponiendo la teoría de la violación, ¿no? En ese momento. Incluso se enfrentó al perito, a Ezequiel, como diciéndole que realmente la autopsia decía eso y que estaba errando el señor Omar Gallardo, y él le contradecía, decía que todo era mentira, que no se lo creía y que realmente lo que pasó es que a su hija la habían violado, ¿no? Más que nada parecía que quería, no sé si impartir el relato de que su hija solo tuvo relaciones, o sea, no consentida. no consentidas, o sea, que no las había tenido antes de su muerte, ni antes de su matrimonio, Exacto. que tristemente nunca pudo ser, porque en este caso no porque ella quisiese, ¿no? Es que Exacto. es una cosa que, o sea, que a mucha gente creo que nos pareció de las cosas más llamativas de este caso. Sí, totalmente. Y ahí tú también ves lo que es la subversión de valores o la inversión de valores que esta persona tiene. Porque, a ver, el valor fundamental y prioritario para todos es la vida, ¿no? Porque sin vida no existen los restantes derechos. O sea, si una persona no está viva, no tiene la aptitud para ejercer ningún derecho derivado. Entonces es absolutamente incoherente desde el punto de vista jurídico, pero sobre todo desde el punto de vista humano, ¿sí? Y paterno, que alguien prefiera que la hija esté muerta a que haya sufrido perdón, un trauma muy grave, pero reparable, ¿sí? No al 100%, pero sí con el debido acompañamiento, con el debido cuidado, las personas logran salir adelante. Pero cuando uno pasa la línea entre la vida y la muerte, ya ahí no hay vuelta atrás. Y este hombre defiende eso. Claro. Además, tú observas algo, Axel. Lo que él predica, ¿sí? No es coherente con lo que él hace. Y te pongo un ejemplo. Podrá decirse por sus defensores de que esto ocurrió tiempo A, pero surgió hace ya unos días que él tiene una hija a la que no le prestó atención, ¿sí? Hasta la madurez, una chica que se llama Brenda y que vive en Río Negro, ¿sí? Y que esa joven, que ya Bueno, creo que que es de una hecho creo que vamos a tener una exclusiva mañana sobre ese tema que pienso yo que va a dar un giro al caso. O sea, ya que no están los medios, pues nos metemos nosotros y creo que va a dar un giro. Pero bueno, era porque la gente estuviese atenta mañana, porque creo que vamos a soltar una bomba sobre eso. qué interesante. Sí, es que yo creo que alguna de las piezas puede estar relacionada con eso. Algo que a mí me llamó la atención, ¿sabes qué fue? Que el teléfono de Josué se activó, ¿sí? En una persona que, según informan los medios de prensa, era próximo, ¿sí? Estaba próximo a la ubicación de esta hija de Gallardo. Sí. Oye, Simplemente como dato. claro, realmente hay mucha gente que dice, vais a tener que callaros todos lo que estáis diciendo y demás, vais a tener que pedir perdón a esta familia, a Omar Gallardo y demás. Eh, yo, o sea, te quiero preguntar una cosa porque esto, o sea, yo lo pienso de una forma, pero no sé si tú lo piensas igual. Realmente, si esta gente no tiene absolutamente nada que ver con los hechos acontecidos en Florencio Varela contra esos dos chicos, ¿no tienen nada achacable?
Mira, yo creo que acá tenemos que hacer una distinción, y esto lo voy a hacer antes que nada como abogada, ¿no? Sí, Siempre le digo a la gente, respecto de todos nosotros, ¿sí? Pesa una presunción que es la presunción de inocencia a nuestro favor. ¿Qué claro. significa? Que hasta que no se demuestre la culpabilidad de alguien luego de haber atravesado un juicio con todas las garantías, esa Mm, persona es inocente. claro, claro. Ahora bien, más allá de esto, que está vigente y que afortunadamente es parte de la estructura del derecho occidental, hay una realidad que es lo que tú bien dices. Hay situaciones absolutamente anormales en este caso, que rompen los ojos, que llaman la atención y que uno se lleva a que uno se plantee y diga, bueno, si esta gente no tuvo participación, ¿no? En esos hechos tan desgraciados, evidentemente en el trato que dispensaron a su hija mientras esta chica, pobrecita, estaba viva, ¿sí? Había, es advertible o observable, una serie, ¿sí? De transgresiones, por ejemplo, a lo que es su privacidad, su intimidad. Tú fíjate que le habían puesto un GPS, ¿sí? A Ujú. la criatura para controlarla todo el tiempo. Dicen que ella aplicaba el modo avión para de a momento salirse de ese control y automáticamente la madre le empezaba a llamar. Pero casualmente el día que ella desapareció, Mm. la madre no advirtió que estaba no ubicable o estaba, ¿sí? Fuera de rango de alcance del localizador. Y también tú ves que ahí la señora, esto te digo de las declaraciones que han surgido en la prensa, ¿no? Sí, claro. Este, ella entra en contradicciones, dice que primero que se había contactado con la hija, pero que la hija no le había respondido y que bueno, que como siempre llegaba a la casa no le había dado trascendencia. Después hay contradicciones de ella misma en cuanto a la hora en que regresó. O sea, a lo que voy es eso. Eh, Será la justicia la que va a tener que determinar si hay, más allá del crimen, alguna conducta penalmente reprochable hacia esos padres. Ujú. Pero lo que Que, claro que en verdad está, la gente puede opinar y de las cosas que hay. Si en un medio de comunicación sale una testigo diciendo que el padre la sacaba 2 horas antes o que cogía a uno de los chicos o le cortaba el pelo cuando se besaba con alguien, etcétera, pues creo que la gente ahí puede opinar, ¿no? O sea, creo que no. pero no tengas duda, o sea, eso es la libertad de opinión, porque además son cosas que se están diciendo y han tomado ya estado público. Y cuando eso se lleva a un expediente penal, al cual obviamente yo no he podido acceder, sino únicamente a través de las pequeñas cosas que se van filtrando a través de los medios, Claro. sí queda claro que esa criatura no tuvo una vida de rosas precisamente. Y eso, tanto que hablamos de combate a la violencia, ¿sí? ¿Por qué no vamos a referir a que lo que esta chica padeció en vida fueron situaciones, varias de ellas, de violencia cuando menos psicológica? Llegué a escuchar yo que una vecina, creo, de esta familia había dicho que a esta nena cuando hacía berrinches o cosas propias de las criaturas, ¿no? Los padres le ponían arroz en el piso y le hacían arrodillar, como, digamos, como escarmiento, o como, digo, son cosas que en esta época no solo son ya un maltrato físico, sino que exceden. Y Hmm. lo que es el control, la manipulación, también ahí ves tú, en relación al padre, que él eh, es un artista en el sentido de que miente, porque eso también es algo que está probado, miente, como el ejemplo de lo que dijo que había visto el cuerpo y los médicos forenses lo desmintieron, ¿sí? Eh,
y lo hace sin ningún empacho, o sea, no tiene ningún... Claro, aparte de eh, que no había no había nada que hiciese que para los medios o para la gente quisiese saber esos detalles. Nadie quería saber esos no, detalles. no, porque además son detalles que refieren la intimidad de una persona que ya no está, que no puede defenderse, y que así hubieran existido, no son para pasar en la televisión ni en YouTube. Ya. A mí me parece curioso, por ejemplo, que primero Es dice que excelente. ellos dos, Paloma y Josué, no son novios. Luego se cambia el discurso, la madre dice que sí, luego el padre afirma que, bueno, sí, eran noviecitos, ya sabéis, esas cosas y tal. Primero, o sea, el padre dice que no, pero luego cambia el relato, ¿no? Y afirma que estaba de acuerdo con la relación de su hija, cuando en verdad sabemos muy bien que las personas con fanatismos religiosos no aprueban este tipo de relaciones amorosas antes del casamiento, y menos tener relaciones. Si es que, de hecho, creo que yo tenía por aquí una cita, mientras hacía todo este blog de preguntas para Sol, decía Ujú. en una entrevista, es una señal muy importante las personas que mueren, mujeres u hombres vírgenes, son recibidos con honores en el cielo y ellos fueron recibidos de esa manera. Sí, ahí lo tienes nuevamente a él poniéndose en el lugar máximo, ¿no? En el lugar de Dios mismo, en el sentido de que fueron recibidos con honores en el cielo. Él habla como si fuera el ser con el que se compara constantemente. Si tú lo ves, él constantemente está a un pie de igualdad desde su discurso, ¿no? Con el mismísimo Dios. Y eso Brutal. evidentemente es un ego tan inflado que es patológico. Encontré también un comentario de una chica que decía que se veía reflejada en la situación familiar de Paloma, que ella decía, yo conozco de motu propio algo de lo que vivió Paloma. Mi madre, bueno, decía, mi padre me vivía aterrorizando con el sexo, algo que, bueno, aquí no sé si era algo similar, pero parece. Vivía amenazada porque tenía novio, esto es también lo que decían en los medios de este caso, y decía, le hice caso a él por el miedo que le tenía. No tuve relaciones hasta que era mucho más grande. Y sé lo que se siente que los padres se sientan obsesionados con la propia sexualidad en la adolescencia de sus hijos, que es algo tan íntimo que la intromisión de los padres solo genera sentimientos de humillación. Yo me pregunto si a lo mejor el caso de Paloma es este también que está contando aquí esta chica que decía que se veía reflejada en esta niña. Sí, yo creo que sí, es un caso por lo que tú narras, espejo podríamos decir, porque tú fíjate que a qué punto se llegó que la madre de Paloma en una de las entrevistas sale a contar en un programa de televisión que su hija el día del homicidio, el día del crimen, estaba indispuesta. O sea, son intimidades, son cosas súper personales, ¿sí? De la vida de cada uno, que está totalmente fuera de todo lugar que se expongan de ese modo, porque no es relevante tampoco a la causa. En este contexto no es. Y los padres, o sea, tú te das cuenta a qué punto tenían el control de esa vida. Ya. Sí, la presión sin duda a nivel psicológico fue tremenda la que tuvo esa chica. Fíjate porque el comentario sigue y esta víctima dice, por suerte yo banqué esa etapa, ya soy una chica grande, soy docente y demás, pero yo nunca me horrorizo por la sexualidad, la veo natural, parte de la vida. Y es como dice la gente, cuando los adolescentes se inician sexualmente hay que darles confianza, tratarlos con tacto, enseñarles a cuidarlo y, que sería lo más importante, acompañarlos, en este caso, tener criterio al momento de elegir las parejas amorosas y demás, pero que no se puede tener hijos para castrarlos, entre comillas, ¿no? Que esta Exacto. castración que vivía Paloma era muy humillante y hasta perversa, según lo que piensa esta persona, que incluso el tema de que el padre mirase los genitales, los pechos, estando fallecida, que dijese que estaban erectos, Un horror, etcétera, que eran unos niveles de perversión perversión. Mm. raros. Sí, y ahí entras tú, me abres la puerta para que
refiere a otro concepto que va de la mano, en este caso puntualmente, Sí. que es la perversión. El perfil que estamos comentando de este señor, y lo planteo siempre dando el beneficio de la duda, pero de sus acciones se desprende que él tendría una personalidad psicopática y también perversa. La perversión alude a el aspecto de una sexualidad desviada. Y como bien decía la chica que te escribió a ti y que tú recién comentabas, ¿qué padre en una situación así, en ninguna situación, porque es totalmente fuera de lugar, pero máxime en una situación en que su hija está en una morgue, observa sus partes íntimas y todavía dice disparates que no tienen pero ni pies ni cabeza ni asidero científico, como el hecho de que algunas partes de su cuerpo demostraban que la criatura, por él, ¿sí? Según él afirmaba, violada, había disfrutado de esa situación, porque él en una parte dice, bueno, tenía eh, su, sus pechos, sus pezones erectos, este, como los tienen las mujeres cuando disfrutan o cuando se excitan, pero digo, ¿en qué cabeza enferma, perversa, en cuanto a la sexualidad, puede creerse que una mujer disfruta cuando es vulnerada? No sé si me explico. Entonces acá tendríamos el combo perfecto, ¿no? Es tremendo, Psicopatía ¿eh? más perversión. Es de terror. Y esa perversión, no sé si en este caso, o sea, me refiero, en algunos casos puede llegar a generarse como una situación en la cual las mentes de estas personas les llegan a gustar chicas menores, por ejemplo. Sí, más allá del caso, no lo puedo afirmar porque no tengo pruebas concretas del vínculo en el aspecto sexual, pero sí hay múltiples situaciones en las cuales, por ejemplo, hay una atracción insana de parte de un miembro de la familia hacia otro familiar cercano, que son conductas que no están socialmente admitidas. Sin embargo, dentro de todo el universo de personas que existe para observar y con el cual vincularse, personas que tienen una desviación en el aspecto sexual, este, eligen a alguien que es un familiar. No estoy diciendo, reitero, que sea el caso de este hombre, pero que sí, claro que lo hay. Y está íntimamente vinculado, cuando esos casos se dan, al ejercicio del poder, al control del otro, que eso es lo que más placer le ocasiona a las personalidades psicopáticas, más que el sexo en sí mismo. Como tal, las personas, o sea, no todos los psicópatas son asesinos, pero todos los psicópatas son malas personas. Buena pregunta. Ahí me llevas al concepto de los extravagantes, ¿no? Que es un concepto que maneja la escuela argentina de psicopatía, que refieren al psicópata socialmente útil. Y te voy a poner un ejemplo. Hay psicópatas que descargan su necesidad adrenérgica, ¿sí? En la realización de tareas que son socialmente útiles. Ejemplo, eh, un psicópata que se especializa en desarmar bombas, ¿no? Que hay incluso una película, que Sí. no recuerdo ahora cómo es el nombre, pero que está interesante para tu audiencia que la vean, que el sujeto lo contratan para eso, para desactivar bombas. Él va, desactiva, con su personalidad fría, calculadora, tolerante al riesgo, al miedo, o sea, carente de miedo, es perfecto para esa función, ¿sí? Y desde esa perspectiva, socialmente su conducta es buena. ¿Y qué pasa en la película? Tú ves que el sujeto cuando regresa a su casa, en los periodos que tiene, digamos, como de descanso, empieza a desesperarse.
no hace daño a nadie, pero empieza a desesperarse. ¿Por qué? Porque le está faltando ese alimento que es lo que el psicópata persistentemente busca, que es la adrenalina. No sé si me explico. Sí, 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 claro. Entonces ahí tú tenés un psicópata que es socialmente útil y que en principio no está dañando a la sociedad. Pero vayamos a lo que es la naturaleza del psicópata. La naturaleza del psicópata es predatoria. El psicópata depreda su propia especie Claro, en la enorme mayoría de los casos. Entonces no sé si estoy respondiendo a... sí, claro, claro, porque muchas veces hemos escuchado eso de que los grandes directivos de empresas y demás que son psicópatas, o los grandes dirigentes de los países, de Estados Sí, Unidos, por ejemplo, ¿no? sí, bueno, ahí tenés un ejemplo muy gráfico. Oye, pero más allá de... Bueno, ahora te seguiré preguntando, ¿no? En cuanto a todos estos temas, pero tú del caso, ¿qué es, o sea, lo que opinas realmente? ¿Crees que a estos dos chicos terminaron con su vida gente que ellos conocían? Tú sabes que lo que sí primero te voy a decir es en lo que yo no creo. Yo esa historia que ha intentado sembrar el padre en cuanto a que fue un secuestro, perdón, no es creíble porque es una familia humilde, tanto la de Paloma como la de Josué. Son gente que no tiene dinero. Y el móvil del secuestro, ¿cuál es? Es el rédito económico. Entonces esa hipótesis se cae de por sí. Después, otra de las hipótesis en que este hombre manejó fue que ellos vieron algo que no debieron ver, Ujú. ¿sí? Y que los mataron. Y otra la de la Perfecto, violación. exacto, sí, pero permíteme terminar. En caso de que ellos hubieran visto algo, ¿sí? Es posible que les hubieran dado muerte, pero claramente te aseguro que no le hubieran dado muerte del modo en que lo hicieron, ¿sí? Y en cuanto al tema de la violación, ¿sí? A mí me llama mucho la atención en que este señor insista, aun cuando todas las pericias dicen que no existió una violación Ujú. de la chica, pero sí que no era virgen. Ya. ¿Me entiendes? Hay algo que a mí me hace ruido. Ella no era ya virgen, ¿sí? Pero no perdió su virginidad a raíz de una violación. ¿Quién sabe qué cosas traía en su pasado esa criatura? ¿Y qué indicaría, o sea, a nivel psicológico, no sabiendo quiénes son los criminales, pero qué indicaría el elevado exceso que sacudieron en este caso, golpeándoles en la cabeza? Y eso es un odio, una ira extrema que se da cuando el que ejecuta esa acción tiene un vínculo próximo o cercano con la víctima. Porque si se tratara de, o como le dicen en Argentina y aquí también, de un linchera, por ejemplo, por robarles, luego los mató. ¿Qué sería eso? Un lixera. Sí, aquí le dicen lillera, en Argentina también, una persona que vive en la calle, Ok. que no tiene buena vida. En esos casos, por el contexto en que supuestamente se dio esto, hubiera bastado con un golpe y listo, la persona huye del lugar. Pero en este caso, Axel, tú ves una hazaña que es como Terrible. una descarga muy fuerte, ¿sí? De ira contra estas personas. Y te voy a pasar un dato, y no estoy diciendo que eh, el responsable de los hechos sea la persona a la que nos estamos refiriendo, pero sí, hablando de psicopatía en general, hay que saber que los psicópatas son seres extremadamente controlados, se autocontrolan de una forma prodigiosa que las personas comunes lo desconocemos y nunca lo vamos a lograr. Pero todo psicópata tiene su talón de Aquiles. ¿Y sabes cuál es? ¿Cuál? La frustración. Ah. El psicópata no tolera los impedimentos. Y cuando se enfrenta a un impedimento, a un obstáculo que limita su libertad ampliada, ¿sí?
que es como él se maneja, porque para el psicópata todo es posible cuando algo se atraviesa, ¿sí? En medio de su camino y él entiende que ese algo es un obstáculo inmerecido o injusto para con él mismo, ¿sí? En esos momentos, ahí el psicópata puede llegar a frustrarse y a descompensarse de tal forma que pierde El control, momentáneamente ese control prodigioso. claro. Ojo, no significa, reitero, que no sea consciente de lo que hace. Sí es consciente de lo que hace, pero el impulso, la necesidad adrenérgica, ¿sí? Lo lleva a esos volúmenes o no sé cómo explicártelo, a esos estándares tan altos de agresividad o de violencia. Claro, en ese momento en el cual sus planes se frustran, ¿no? Vamos a decir. Porque, ¿Quién sabe? Sí, o sea, perdón. sí, o sea, ¿quién sabe realmente qué es lo que se ¿Qué vio? pudo frustrar en el asesino o asesinos de estos chicos, ¿no? Porque Exacto. decimos, ¿qué es lo que hicieron ellos que frustraron a esta persona? Porque se dice, bueno, es que fueron a este campito, ¿alguien no les dejaba ir? Bueno, es que querían tener relaciones. ¿Alguien no quería que tuviesen relaciones? Bueno, es que se dieron un beso. Es que pensaban en casarse. No sé, por ejemplo, ¿no? Sí, buenas preguntas. Tú fíjate que una de las cosas predilectas del psicópata, ¿no? El eje de la psicopatía es el poder y como derivado del poder, tú tenés que el psicópata ejerce control, ¿sí? Constantemente control. Y en esta persona ves que quiere controlar a su esposa, quiere controlar a la prensa, eh, bueno, quiere controlar lo que los propios peritos dicen sobre la causa. Y obviamente, y ha quedado creo que acreditado, al menos en lo que se ha podido comentar, también controlaba férreamente a su hija. Entonces, eh, ¿qué pasa? Y no digo que sea el caso, pero lo planteamos como hipótesis para pensar, ¿qué pasa cuando un psicópata se siente desafiado en Ujú. ese derecho que él siente tener de controlar a las demás personas? A esas cosas que lo rodean, porque las demás personas para los psicópatas somos cosas. Es tremendo lo que estoy diciendo, pero nos deshumanizan. Ujú. Para el psicópata los demás somos cosas, somos bienes de cambio, incluidos los hijos. Claro, para esta persona, por ejemplo, estaría antes él, después, bueno, primero Dios o él, no lo sé. Luego No. primero él y luego Dios, ¿no? Sí. Vale. Y su hija no sé en qué escalón estaba, sinceramente, pero creo que después de la muerte estaba incluso salir en los medios, aparentar, sacar sus hipótesis, relanzar su carrera, pues no sé, como músico, mediática, el programa de Tremendo. radio. Es que realmente su hija quedó en un escalón muy bajo, ¿no? En cuanto a las cosas que él ponía, ¿no? En predilección, vamos a decir. Sí, tal cual, es que lo ves con muchísima claridad, y es así, o sea, él en ningún momento salió a rasgarse las vestiduras, a pedir como cualquier padre, como sí lo hicieron los padres de Josué, implorando que se hiciera justicia. No, él estaba más ocupado de dar conferencias de prensa, de indicarles a los periodistas cómo tenían que tratarlo, qué tenían que preguntarle, incluso en el video que tú ayer subiste, que a mí me impactó, hay una parte en que él le da toda una cátedra a la señora que trabaja en la funeraria, Ajá. diciendo que él iba a evaluar a los periodistas, ¿sí? En cuanto a su conducta, si se portaban bien los iba a premiar, pero si se portaban mal, los iba a poner a pensar. O sea, eso te habla de algo que no sé cómo calificarlo, pero volvemos a lo que es la normalidad. Al 97% uno tiene que pensar, bueno, el 97% de las personas, ¿cómo actuarían en esta situación? Ya.
Es que, sinceramente, el otro día hablaban de difamación contra este señor y contra Paloma. Pues que yo creo, sinceramente, que el que más ha difamado a su hija ha sido él. O sea, con Sí, sus dichos y expresiones. totalmente. Y la gente eso no lo olvida. No, no. Acá hay claramente un juicio, además, popular y social, eh, que es condenatorio en relación a esta familia, ¿no? Que reitero y les recuerdo a todas las personas, todos somos inocentes Inocentes. hasta que se demuestre lo contrario. Pero en este No se caso, puede y ir por al lo juicio. que... O sea, por lo que tú has visto, ¿crees necesaria una evaluación psiquiátrica al entorno de Paloma para determinar Sí, ciertas cuestiones? sí, a ver, acá entramos en otro tema que es muy espinoso. Eh, yo cuando me formé en psicopatía, acreditada, 300 horas reloj, o sea, fue un entrenamiento muy intenso. eh, el docente principal era un psiquiatra que es el líder de la escuela argentina, con muchísima experiencia, con más de 30 años de estudio, y él planteaba lo siguiente: los psicópatas son artistas de la mentira. ¿Qué significa esto? Que el psicópata miente no solo de palabra, que en este caso estoy eximida de dar ejemplos porque son la mayoría de las cosas que dice son mentiras, sino que teatraliza, o sea, miente con el cuerpo, ¿sí? Finge emociones. El punto es que hay profesionales en el ámbito forense debidamente preparados para detectar los psicópatas. A juicio de este docente, no mío, porque desconozco cuál es la realidad argentina, no hay una debida preparación aún por parte de los profesionales que asisten a los jueces, o sea, a los forenses, los médicos, psiquiatras forenses y los psicólogos forenses, en cuanto a lo que es la psicopatía. Porque también se ha banalizado mucho la psicopatía. Entonces ahora si a ti no te gusta una persona, dices, ah, ese es un psicópata. No, no es así. Pero falta muchísimo esa formación en el ámbito estrictamente de forense para que puedan reconocer a este tipo de personas y no caer en sus redes, porque realmente, como son encantadores de serpientes, suelen con muchísima frecuencia embaucar y hasta en algunos casos ha habido hasta enamorar a sus defensores, pero también a sus evaluadores. Ya. Si no te pongo por ejemplo, el caso que no es, ¿no? Pero por, eh, Por comentar, claro. por excelencia, el caso de Ted Bundy. Sí. O sea, era un sujeto que las mujeres hacían cola por él. eh, su propia defensora estaba absolutamente como fascinada, porque esa es una de las características también de los psicópatas, que producen una fascinación, un encanto con esa personalidad tan extraña que tienen, que no lo genera una persona común. Entonces, respondiendo a tu pregunta, sí sería necesario, por supuesto, y de precepto, una valoración psiquiátrica y psicológica de estas personas, ¿no? Simplemente para que determinen su imputabilidad, que creo que en este caso es clarísimo. El sujeto sabe qué es lo que hace, sabe qué es lo que dice y sabe cuáles son las consecuencias de sus actos. Y lo de otra frase también que recojo es lo de mira hasta dónde llegamos, ¿no? Que se lo dice Omar mirando el cajón de su hija. ¿A qué se refiere con eso? Y uf, es difícil. Si tú me decís eh, cómo lo entiendo yo, te diría, bueno, mira eh, lo que me hiciste hacer, ¿no? Pero reitero, estamos frente a una O persona sea, que no. esas frases, ¿tú las escuchaste cuando analizas, por ejemplo, otras personalidades psicopáticas? Mira, en los psicópatas existe algo que se llama defensa aloplástica.
¿Qué es la defensa holoplástica? ¿En qué consiste? En la proyección, ¿sí?, de la propia responsabilidad o culpa, si lo quieren llamar así más, para que sea más fácil de entender, en los terceros e incluso sobre las propias víctimas, ¿sí? Entonces tú tienes que un psicópata, por ejemplo, yendo a otro extremo, que roba a un familiar, ¿sí? Después se excusa y dice, bueno, me obligaste a tal cosa porque tú me hiciste tal otra previamente, ¿sí? Eso es una constante. El psicópata a ti viene, te insulta y después espera que tú vengas, vayas y le pidas perdón. Entonces esa defensa aloplástica, esa proyección de la culpa en los demás, es una constante. Yo te respondí descarnadamente como yo lo leo, pero reitero, Claro. es una apreciación, es algo subjetivo, y respecto de este señor y de su familia, pesa a su favor la presunción de inocencia. Pero Obvio, en claro. líneas generales, sí, hay que decir las cosas como son. Los psicópatas siempre acusan a sus víctimas de sus propias acciones. De hecho, aparte de estas frases y demás que estamos comentando, había como alguna gente que opinaba que no veía a un padre confortado en su fe ante este cruel crimen de su hija y su novio que era adolescente, un hecho que es terrible, etcétera. Pero él como que todo el rato estaba intentando ampliar y difundir su mensaje al mundo, ¿no? Para que creciese su iglesia o su secta. Eh, Era como, para algunos, por lo que yo leo en algunos comentarios, acostumbrado a dirigir, un hombre acostumbrado a dirigir, dar órdenes. Parecía que nada salía de su esfera de poder. Totalmente. Tal cual. Es que si tú ves, el sujeto está permanentemente en control de la situación y de su entorno. Constantemente, todo el tiempo lo hace. En las entrevistas, yo a él lo veo como que es una persona que, incluso si observamos objetivamente el programa, proyecto Arpazo, que sale por una Claro. radio, a mí me asombraba porque él dice que ese programa está destinado a difundir, bueno, verdades religiosas, en fin. Pero desde la muerte de esta chiquita, ¿no? De su hija, uno ve que llama a periodistas, ¿sí? Llama a su abogado, invita a peritos, ¿sí? Habla del caso, se presenta a él como una víctima de calumnias, de injurias, ¿sí?, por todos los comentarios que andan en relación a su persona, y de la fe que dice promover, muy poco, muy poco tiempo le dedica. Además, en ese discurso que él tiene, en los pocos momentos de estos últimos programas que él habla de Dios, siempre está hablando de un Dios vengativo, siempre imponiendo el temor, el miedo, ¿sí?, a su propia audiencia. Y el gobierno del miedo es el gobierno más fuerte que cualquier persona puede ejercer sobre otros. Mira que en esta entrevista hemos estado dirigiendo casi con frases de Omar Gallardo todo el tiempo. También hubo una que yo saqué algunos comentarios de Crónica. Por ejemplo, decía, si no se hubiera ido, habría sido peor. Es que, ¿qué quiere decir con esas frases? Es que yo realmente no... Obviamente no lo explica, no explica las frases, se va por las ramas, pero las deja ahí, claro, es que dan que pensar. Es que realmente si no se hubiera ido sería peor. Y ahí volvemos un poco a eso, ¿no? Que veíamos que él tenía un proyecto, yo creo que él tenía un proyecto para la vida de Paloma, sin importar lo que Paloma quería, si Paloma aceptaba o no ese proyecto. Y al haber desafiado de algún modo su valiosa voluntad o su santa voluntad, no sé cómo graficarlo, este, hombre realmente entiende que eh, es mejor que la hija no esté,
a que esté y lo esté desafiando, siendo que él es un líder espiritual que además dice que cuando venga Dios se lo va a llevar a él y a su comunidad a las nubes. No sé si me explico. Sí, total. Pues creo que en cuanto a estos puntos que queríamos comentar, creo que, bueno, los he tocado Sí, todos con la doctora Sol de Franco. Y nada, yo darte las gracias por esta charla muy amena, sabiendo un poquito más con tu relato acerca de estos temas que quizás no se comentan tanto, ¿no? En YouTube. sí, exactamente. No, la agradecida soy yo. Me gusta mucho tu canal, le sacado muchísima información, te sigo. Y bueno, es una hermosa oportunidad para conectar con las personas y yo los insto a todos a que se formen, pero de buena fuente, de libros, hay mucha lectura muy accesible y seria sobre el tema de la psicopatía y a desmontar un mito. Los psicópatas no son asesinos, ¿sí? Sino que la Ajá. mayoría de ellos visten y calzan como nosotros y se esconden tras una máscara de bondad. Ok, pues muchísimas gracias por la entrevista. Por favor, el gusto es todo mío. Un abrazo grande para España.